Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 19 horas del 13 de abril de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz para esta fecha. Le pido por favor al secretario general de Acuerdos que verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 38 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombres de los actores y responsables expresados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Con la presión de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 117, 141 y 148 de este año, han sido retirados de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, compañeros, ya se encuentran a su consideración los asuntos que ya previamente se circularon y que fueron discutidos por este pleno, por lo que en primer punto voy a cederle el uso de la voz al licenciado secretario Fernando García Ramos para que dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 107, 110, 125 y 128, todos de este año, turnados a la ponencia del señor magistrado maestro Javier Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta al Pleno con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos identificados con los números 107, 110, 125 y 128, todos de este año, promovidos en contra de los acuerdos de sobreseimiento que decidieron las respectivas quejas con las cuales los actores combatían el dictamen que definió las candidaturas a los cargos de presidente municipal y síndicos en el Estado, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Los agravios de los actores se estudian bajo los siguientes temas. En principio, los actores realizan un planteamiento de convencionalidad para que al momento de decidir el fondo del asunto, este tribunal los favorezca con la protección más favorable atendiendo al principio per persona. Se duelen de una supuesta falta de fundamentación y motivación en el acto impugnado. También realizan una serie de argumentaciones tendientes a demostrar la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado. En cuanto al planteamiento de control de convencionalidad que realizan, el proyecto propone declararlo infundado porque aun cuando piden el ejercicio de constitucionalidad o convencionalidad, no refieren a disposición alguna que resulte sospechosa o violatoria de los derechos humanos que justifique hacer un análisis de la norma. En cuanto a la falta de fundamentación y motivación, el proyecto propone declararlo infundado, pues luego de realizar un análisis del acto impugnado, se determina que no resulta exigible la cita precisa de los preceptos legales que fundamenten un sobreseimiento, como lo piden los actores, ya que el acto impugnado consiste en una resolución de fondo que declara debidamente fundado y motivado el dictamen combatido en la instancia partidista. En cuanto a la indebida fundamentación y motivación, el proyecto estima tal agravio como infundado, puesto que en el acuerdo de sobreseimiento se dan las razones por las cuales considera que el dictamen de la Comisión de Elecciones se encontraba debidamente fundado y motivado, pues estableció el fundamento del cual deriva su facultad para aprobar los registros. Asimismo, demostró que la Comisión se ajustó al procedimiento establecido en las bases de la convocatoria consistentes en la revisión de los requisitos legales y estatutarios, valoró la documentación entregada y calificó los perfiles de los aspirantes. En los juicios 107 y 110 se realizan manifestaciones en torno a una supuesta discriminación que, a su decir, subyace en el proceso de selección interno cuando se privilegia la prerrogativa del partido de seleccionar a sus candidatos sobre el derecho humano a ser votado. Similar agravio se aprecia en los juicios 125 y 128, cuando los actores sostienen que el órgano responsable tergiversa el concepto constitucional de autonomía partidista al anteponerlo al derecho humano de legalidad. En ese sentido, el proyecto propone declarar tal agravio como infundado porque los requisitos de elegibilidad contemplados en los estatutos de los partidos políticos, así como los mecanismos de selección de candidatos, condicionan de manera legítima el ejercicio del derecho a ser votado, pues los estatutos también observan el principio de legalidad, por lo que los requisitos y mecanismos en ellos contenidos tienen el carácter de restricciones válidas de un derecho fundamental. En los juicios 107 y 110, de manera genérica, se hacen manifestaciones en torno a deficiencias en la notificación del acto impugnado. El proyecto propone calificar el agravio como inoperante. Esto porque, con independencia de las deficiencias en la notificación, lo cierto es que los actores conocieron del acto impugnado en su totalidad, de tal suerte que la falta de notificación personal no les impidió conocerlo por otras vías, como los mismos actores refieren, a través de sus correos electrónicos, y estuvieron en oportunidad de impugnar el acto con conocimiento pleno del mismo.
respecto a las manifestaciones que realizan sobre que el dictamen que definió las candidaturas tomó en cuenta criterios no previstos en la convocatoria, como la opinión de los responsables políticos, se estima que tal agravio es inoperante, pues de la lectura del dictamen se aprecia que este no fue un elemento determinante para que la Comisión de Elecciones arribara a su determinación, máxime que el dictamen fue emitido por esta comisión, quien en última instancia hace suya la opinión de los responsables. Misma calificación se propone ante lo genérico de sus manifestaciones, en torno a que la determinación de la Comisión de Elecciones se orientó por criterios como el amiguismo o influyentismo, o que se seleccionó como candidatos a personas con antecedentes de corrupción o actos anticipados, pues tales afirmaciones, además de subjetivas o genéricas, carecen de sustento probatorio. Finalmente, en los juicios 107 y 110, aunque los actores señalan que les afectan dos actos de autoridades partidistas distintas, en los proyectos se propone determinar que el acto impugnado es el acuerdo de sobreseimiento y la responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por tanto, toda vez que la causa de pedir resulta clara, los agravios se interpretaron tendientes a desvirtuar el acto en comento. Por lo anterior, los proyectos proponen confirmar en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado consistente en los acuerdos de sobreseimiento recaídos a las quejas partidistas. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Sea el uso de la voz en estos momentos al maestro Javier Hernández para que haga las precisiones que estime necesarias. Gracias, señor presidente. Bien, en los JDC que se acaban de dar cuenta, 107, 110, 125 y 128, simplemente estamos reiterando el argumento que en la pasada sesión motivó también nuestra participación. Desde nuestro punto de vista, el actuar del órgano intrapartidista del Partido Morena, si bien adolece de algunas deficiencias de forma, de técnica jurídica, lo cierto es que resolvió el fondo de la cuestión planteada. Y en el fondo de la cuestión planteada siguió los criterios que incluso la Sala Superior ha establecido respecto de la forma en que se debe fundar y motivar los actos intrapartidistas, en donde queda de manifiesto que se ejerce una facultad discrecional. Es decir, si la norma estatutaria del Partido Morena le permite a un órgano partidista designar a los precandidatos, como en el caso en el que nos encontramos, y establece las razones y motivos del por qué considera que una persona es la indicada para ocupar esta posición, nosotros no podemos generar mayor énfasis en los análisis o en los atributos de carácter personal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los partidos políticos son entes de interés público cuyo objetivo constitucional es servir de instrumento entre el ciudadano y el poder. En el caso concreto, si de manera por demás razonada se establece cuáles fueron los motivos del por qué consideran que cierto ciudadano puede ocupar la bandera de su partido y con ello atender a su calidad de precandidato y por ende de candidato, se cumple esta exigencia de fundar y motivar una decisión. Por esta razón, con independencia de la falta de técnica jurídica, lo cierto es que vamos a confirmar el acuerdo del órgano partidista, donde se confirma a su vez la designación de precandidato de los aquí terceros interesados y que son de alguna manera cuestionados por los actores. Sin más al respecto, está a su consideración del proyecto. Señor magistrado José Olivero Ruiz, ¿desea usted hacer alguna consideración? Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En estos proyectos, 107, 110, 125 y 128, me gustaría señalar que comparto el sentido de la propuesta que se realiza. No obstante, en el sentido de confirmar los acuerdos de sobreseimiento dictados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, no obstante, disiento con el debido respeto de algunas consideraciones que la sustentan. En ese sentido, el motivo de mi disenso con ambos proyectos es porque en las sentencias no se separaron los actos objetos de las impugnaciones, apreciándose la lectura de ambos juicios ciudadanos que los actores controvierten dos actos destacados. Esto es el emanado
de la Comisión Nacional de Elecciones, el dictamen, y por la otra, el acuerdo de sobreseimiento de la queja emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ambos del Partido Morena. En ese sentido, considero que de haberse separado los actos, los juicios ciudadanos que controvierten los dictámenes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sobre el proceso interno local del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave debieron sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 377 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, ya que la actora agotó previamente su derecho a impugnarlo, operando contra dichos dictámenes la figura jurídica de la preclusión. Máxime que del informe circunstanciado que rinde la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se advierte que hace valer causales de improcedencia, entre otras precisamente la de la preclusión. Por estas consideraciones, magistrados, anuncio que en el caso de que se aprobara en sus términos la propuesta, emitiría voto concurrente en los términos de mi participación. Por otra parte, por lo que se refiere a los juicios ciudadanos 125 y 128, coincido con el resolutivo único en el que ambos casos confirman los actos impugnados consistentes en los acuerdos de sobreseimiento. Sin embargo, no concuerdo con el estudio realizado al pronunciarse respecto de algunos temas. El primer motivo de mi disenso consiste en que la lectura del escrito se aprecia que ambos actores impugnan únicamente los acuerdos de sobreseimiento. En consecuencia, también considero que el estudio de los proyectos debieron encaminarse únicamente a dichos acuerdos, lo que no se realizó, ya que se incluyen en el análisis de un disenso en contra del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, acto que ya fue superado por un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, siendo únicamente la materia sobre la que deben versar las resoluciones que hoy analizamos. No obstante, se aprecia que en el quinto considerando de ambas propuestas se realiza un estudio respecto a señalamientos específicos encaminados a la indebida fundamentación y motivación del dictamen, así como de la facultad de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para emitirlo. Referencias que, a mi juicio, no encuentran justificación en el contexto de la metodología de estudio desarrollada en el proyecto. Máxime que en ningún momento se planteó una plenitud de jurisdicción de este tribunal por deficiencias de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en los acuerdos combatidos. Tan es así que llega a la conclusión de confirmarse. Esto es, si queríamos revisar qué es lo que había pasado en el dictamen, que fue el acto reclamado ante el partido, teníamos que haber justamente entrado al estudio en plenitud de jurisdicción y así establecerlo en la propia resolución. Por otra parte, por cuanto hace al análisis del agravio, aplicación del principio pro persona respecto de la interpretación del derecho humano a la legalidad, considero que el estudio se excede de lo solicitado por los promoventes, pues de la lectura de los escritos iniciales de demanda, si bien denominaron su agravio sobre el derecho humano a la legalidad, en ningún momento se desprende alguna petición expresa o tácita para abordar el ejercicio de constitucionalidad o convencionalidad que se aborda en la ponencia en estos dos juicios. Máxime que de la lectura se permite concluir que ambas pretensiones están dirigidas a demostrar la supuesta falta de fundamentación y motivación de los actos impugnados, sobre lo que descansan las supuestas vulneraciones a sus derechos de legalidad, lo que a mi juicio no es suficiente para justificar el estudio pro persona que se desarrolla en las propuestas. De manera que, si bien comparto el sentido de los proyectos, respetuosamente disiento por las consideraciones que he mencionado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Pues bien, señores magistrados, he escuchado atentamente sus puntos de vista respecto al fondo de los asuntos, la resolución. Sin embargo, siendo coherente con mi criterio y con el debido respeto que me merece el ponente, que hace una excelente labor de redacción jurisdiccional en la elaboración de la sentencia, en esta ocasión, señor magistrado, voy a disentir de su propuesta. Creo que yo ya he sido claro en el aspecto de que, si bien es verdad, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena tiene la facultad de recibir estas solicitudes y analizar la documentación, así como verificar el cumplimiento y valorar y calificar los perfiles. Desde mi punto de vista,
no se está cumpliendo con el propio reglamento interno de Morena. Creo yo que, tal y como lo mencioné en la sesión pasada, efectivamente carece de fundamentación y motivación adecuada, porque en ningún momento le están diciendo a todas estas personas las razones, motivos o circunstancias por las que quedan excluidos. Esto es, tratándose de la designación de los candidatos, yo creo que se tenían que analizar todos y cada uno de los requisitos, tanto legales como estatutarios, de todos los aspirantes, así como sus respectivos perfiles, y con base en los elementos que presentaron para efecto de decidir quién era la mejor persona. ¿Por qué? Porque así lo dice el propio estatuto y los propios reglamentos del partido Morena. Entonces creo yo que es claro, que es muy claro que en este caso la resolución no cumple con estos requisitos, y es por eso que yo considero que aquí se tenía que revocar esta resolución y revocar el dictamen. Entonces, en ese sentido, señores magistrados, con el debido respeto que me merece, yo estaría en contra del sentido de sus proyectos. Le pido por favor al público que guarde silencio para la sesión, por favor, de lo contrario voy a tener que suspenderla. Entonces, bueno, creo que esa es mi consideración, y si no tuvieran otra consideración que hacer, le pido por favor, señor secretario, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos emitidos en los JDC 107, 110, 125 y 128 de este año. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del sentido de las propuestas, pero con las consideraciones que he señalado en mis participaciones, sobre las cuales anuncio y en consecuencia que serán puestas en un voto concurrente. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo, con el debido respeto, sí estaría en contra del sentido de los proyectos, de todos. Magistrado presidente, en cuanto a los juicios ciudadanos número 107, 110, 125 y 128, todos de este año han sido aprobados por mayoría de votos, con los votos en contra anunciados por usted, magistrado presidente, y quien también ha anunciado quien anuncia votos particulares, y también con los votos concurrentes anunciados por el magistrado José Oliveros Ruiz. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 107, diagonal 2017, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo de 22 de marzo recaído en la queja número 82, diagonal 2017, dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 110, diagonal 2017, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo de 22 de marzo recaído en la queja número 81, diagonal 2017, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 125, diagonal 2017, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo de 22 de marzo recaído en la queja número 99, diagonal 2017, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 128, diagonal 2017, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo de 22 de marzo recaído en la queja número 102, diagonal 2017, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. En otro orden de ideas, voy a ceder el uso de la voz en estos momentos a la maestra Erika García Pérez para que dé cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 116, turnado a la ponencia al señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave 116 de este año, promovido por Rufino Soriano García en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a fin de controvertir la resolución recaída en el expediente 186, diagonal 2017, que declaró inválida la Asamblea Municipal Electoral celebrada el 16 de marzo del año en curso en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. En el presente asunto, el actor aduce la vulneración de sus derechos humanos de audiencia y de legalidad por no haber sido emplazado a juicio. Del análisis de las constancias que integran el presente expediente y de los estatutos del Partido Morena, tratándose de emplazamientos, debe notificarse de forma personal. En la especie, el órgano responsable refiere que notificó al actor por estrados, con lo que no cumplió con las formalidades del procedimiento,
Lo anterior trajo como consecuencia la privación al actor del derecho de audiencia, ya que se le impidió ejercer su derecho de defensa al no poder ofrecer, desahogar y aportar pruebas, así como alegar lo que en derecho corresponde, y con ello evitar la vulneración de su derecho político electoral de ser votado. En razón de lo anterior, esta ponencia propone declarar fundado el concepto de agravio y revocar la resolución impugnada, a fin de que la responsable reponga el procedimiento atendiendo a su normativa interna. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado Javier Hernández Hernández. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidente. En este caso, aun cuando se trata del mismo partido político, que es Morena, sí quisiera hacer la precisión de que no es la misma situación jurídica que en los que hace un momento se aprobaron por mayoría de votos, donde vamos a confirmar. ¿Por qué razón? En los anteriores asuntos discutimos un tema sobre la designación de la calidad de precandidatos. Incluso los impugnantes se refieren a lo que es precandidatos a alcaldes. Aquí nos encontramos en una etapa distinta. El ciudadano que viene impugnando, todo parece indicar que le fue reconocida su calidad de precandidato, y que compareció a una asamblea municipal donde se supone que se iban a designar o se iban a elegir a los posibles ciudadanos que participarían como regidores por el principio de representación proporcional. En una asamblea donde a él se le ubicó en un primer lugar. De acuerdo a la convocatoria, el siguiente paso era designar el orden de la lista para el municipio de Coatzacoalcos. El problema surge que llegando a esta asamblea donde se iba a decidir el orden y al que al parecer tenía derecho este ciudadano, le fue notificado que la anterior asamblea, donde le habían reconocido su derecho a participar, se había anulado por una serie de inconsistencias. Hasta ahí pareciera que el procedimiento estaba en orden. El ahora actor Rufino Soriano se viene quejando de que se anuló esta asamblea sin que se hayan respetado las formalidades esenciales de todo procedimiento seguido en forma de juicio. Aquí resulta pertinente destacar que este derecho o esta garantía constitucional de observar las formalidades esenciales de todo procedimiento seguido en forma de juicio tiene su sustento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ya en la vida intrapartidista existen disposiciones claras, existen disposiciones contundentes en los estatutos del partido Morena, por ejemplo el artículo 54, donde se establece que el procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa. Una vez más estamos ante el tema de las formalidades esenciales del procedimiento. Y para garantizar estas formalidades esenciales del procedimiento, en el artículo 61 de estos estatutos, claramente ordena que se notificará personalmente a las partes los autos, acuerdos o sentencias en los que se realice el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento no es más que el llamado que se hace a una persona para que acuda a un procedimiento a defenderse. Si en el caso concreto se estaban haciendo valer irregularidades cuyo objetivo, cuya finalidad consistía en que se desconociera su calidad de precandidato a participar en una asamblea de orden para el tema de regidores de representación proporcional, sin duda alguna estaba obligado el partido político Morena a respetar la garantía de audiencia. Y si el partido político conforme a sus estatutos
se obligó a que este tipo de procedimientos se notificara personalmente, no hay ninguna justificación para que a través de una simple notificación de estrados se pretenda cumplir con una formalidad esencial de todo procedimiento seguido en forma de juicio. Por esa razón, al no cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, al no respetarse la garantía de audiencia, pues sin duda alguna el ciudadano no estuvo en posibilidades de defenderse, y si no estuvo en posibilidades de defenderse, tampoco le puede causar perjuicio una sentencia que viola flagrantemente el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por estas razones, quisiera proponerles a ustedes que en este caso particular, por no haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento, se revoque esta resolución, que por cierto pretendió ser notificada el día 25 de marzo a las 23 horas, es decir, en un horario bastante deficiente para conocimiento de un ciudadano, y pretendió notificarse aquí en la ciudad de Jalapa cuando se trata de un asunto de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, bajo estas irregularidades que yo advierto, considero que son más que suficientes para revocar el acto impugnado. Está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias, maestro Javier Hernández. ¿Desea hacer alguna consideración? Adelante. Muchas gracias, presidente. Sí, comparto esto último que menciona el ponente, sobre que sí tenemos que garantizar el derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos, y en este caso concreto de la militancia que se viene quejando por alguna violación. Y por tanto estoy de acuerdo en que debemos dar entrada a un medio de impugnación en el que se pretende la notificación por estrados, y debemos tomar el plazo que más favorezca para poder garantizar ese derecho de acceso a la justicia. Y creo que efectivamente, como se publica por estrados, pues para mí surte efectos al día siguiente en los términos de nuestro código la notificación, y por tanto se puede concluir que el medio de impugnación está en tiempo, puesto que se presentó el 30 siguiente, es decir, dentro de los 4 días que establece nuestra normatividad. Sin embargo, aquí yo sí quisiera comentar con la debida consideración al magistrado ponente, que estimo que en este caso yo no acompañaría la propuesta de que se considere violentada la garantía de audiencia del actor, tal como lo expresa la responsable, la impugnación intrapartidaria no fue en virtud de un escrito presentado por el actor, sino derivado de actas incidentales presentadas por los ciudadanos Noemí Verónica Beraut Osorio y Julio César Ramos Castellanos, en contra de la asamblea municipal realizada en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Esto es, realmente no hay una certeza de que él haya participado como tal, o que haya sido llamado justamente dentro de este procedimiento, porque él no inició las actas incidentales. Entonces, en esa medida, a mí me parece correcto que cuando se inicia un procedimiento con motivo de que alguien más se inconforma, se publicite esa inconformidad, y esa publicidad surte los efectos justamente frente a terceros, para que se garantice esta posibilidad de que alguien que tenga un derecho incompatible ocurra justamente a oponerse también. Ahora bien, la imputada en la citada queja fue la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, misma que compareció ante la responsable a fin de defender la legalidad de la asamblea municipal anulada en Coatzacoalcos. En ese contexto, en opinión del suscrito, en el caso no es procedente revocar la resolución reclamada al estimar que se vulneró la garantía de audiencia, toda vez que no era parte principal en el expediente,
por lo que el derecho de presentarse a juicio como tercero se le otorgó mediante la publicación de las determinaciones dictadas en dicha queja intrapartidaria realizada vía estrados. Así, considero que el actor estima de manera incorrecta que al no habérsele emplazado de manera personal, no se le brindó la oportunidad de defenderse adecuadamente dentro del expediente CNHJ-BER 186/2017, en el que se declaró la nulidad de la Asamblea Municipal celebrada a fin de seleccionar las candidaturas de Morena en Coatzacoalcos, Veracruz. Aquí debo decir que hay un sinnúmero de jurisprudencias y de tesis emitidas por la Sala Superior que van en este sentido. Por ejemplo, la jurisprudencia 22/2015, el plazo para promover los medios de impugnación, cuando el interesado es ajeno a la relación procesal, se rige por la notificación por estrados. La jurisprudencia 34/2016, terceros interesados, la publicitación por estrados es un instrumento válido y razonable para notificarle la interposición de un medio de impugnación. Entonces, ¿cuál es la razón de la decisión en estas jurisprudencias? Que aquel que tenga un interés incompatible, y máxime si está participando o si se supone que participó en un procedimiento municipal de elección de candidatos, pues hemos sostenido aquí que debe ser diligente en el cuidado de todos los actos que se vayan decidiendo, de forma que lo natural es que se hubiera enterado a través de la supervisión de estos estrados de que había este procedimiento. De los criterios citados también se desprende que la intervención de los terceros interesados no puede variar la integración de la litis, pues tiene como finalidad que prevalezca el acto o resolución reclamada, por lo que es válido y razonable considerar la publicitación a través de estrados para que los terceros tengan la posibilidad de comparecer. De manera que es innecesario su llamamiento a juicio, sea de forma personal o que se realice mediante su notificación en un domicilio específico. En este tenor, considero que se debe declarar infundado el agravio relativo a violaciones procesales y estudiar los motivos de disencio mediante los cuales combate los vicios propios de la resolución de la queja que estima ilegal. De esa manera, señores magistrados, y porque no se demuestra también un actuar diligente a vigilar el respeto absoluto a las reglas, estimo que en este caso me apartaría del sentido que se propone al revocar la determinación partidista. Muchas gracias, señor magistrado, doctor José Olivero Ruiz. Pues bien, creo que toca mi participación respecto a este asunto, un asunto muy interesante, en el que la verdad sí quiero felicitar la exhaustividad al magistrado ponente por la exhaustividad que realiza. Creo yo que por la naturaleza de este asunto a mí me parece importante comentar que, atendiendo al texto del artículo 14 constitucional que habla de la garantía de audiencia, creo que la misma no se contrae a una simple comunicación a la parte afectada para que ésta tenga conocimiento de un acto de autoridad, sino que creo yo que esto implica el poder comparecer ante la autoridad a oponerse a los actos que afecten sus prioridades, posesiones, derechos y a exponer las defensas legales que pudiera tener, para lo cual creo yo que es necesaria la existencia de un juicio en el que se observen todas las formalidades del procedimiento, como lo expresa claramente este precepto constitucional. ¿Por qué? Porque estas formalidades, que están constituidas de acuerdo con la teoría del proceso, el emplazamiento es para contestar una demanda, un periodo para ofrecer y rendir pruebas, a efecto de poder demostrar su dicho o poder defenderse de lo que se está haciendo. Y creo que eso pues queda muy claro con las diversas jurisprudencias que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, como el de audiencia, la garantía del debido proceso. Acotado lo anterior, y remontándonos al caso que nos plantea el señor magistrado Javier Hernández, en donde el 16 de marzo se lleva a cabo esta asamblea municipal electoral del municipio de Coatzacoalcos, donde se iba a elegir a los aspirantes a candidatos a regidores de dicho ayuntamiento, fue claro que en esa elección resulta ganador Rufino Soriano García, y ese mismo día, con motivo de diversos acontecimientos que supuestamente entorpecieron los trabajos, los ciudadanos Noemí Verónica y Julio César Ramos Castellanos presentan escritos de incidentes en los que básicamente
expusieron una falta de organización y desorden y todo lo demás que ya han dicho mis compañeros, y derivado de lo anterior se forma un expediente de queja por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad, y de las constancias vemos que no fue notificado personalmente el actor de este procedimiento. Se culminó con una resolución que declara la invalidez de la asamblea, y en este sentido coincido con el señor magistrado Javier Hernández en el aspecto de que el propio reglamento del Partido Morena es muy claro en su artículo 54, donde nos dice que el procedimiento para conocer de quejas y denuncias debe garantizar el derecho de audiencia y de defensa. Eso lo dice su propio estatuto, en el 54. Después vemos que en el propio artículo nos dice que todas las resoluciones deben estar fundadas y motivadas. Posteriormente nos dice: los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de funcionamiento interno de la comisión que establece este reglamento. Y después, en el artículo 61 nos dice: se notificarán personalmente a las partes los autos, acuerdos o sentencias en los que se realice el emplazamiento. El propio artículo 61 nos dice que es personalmente el emplazamiento. Entonces, derivado de lo anterior, creo yo que no existe duda que en este procedimiento de queja únicamente fueron llamados Noemí Verónica Beraud y Julio César Ramos Castellanos, quienes fueron los que presentaron los respectivos escritos de incidentes por presuntas irregularidades, pero no fue llamado a juicio, no fue llamado a esta queja, no fue emplazado Rufino Soriana, quien no solo participó en el procedimiento como aspirante, sino que al parecer había salido un poco mejor que estas dos personas. Y es por ello que yo sí me sumo a la propuesta del magistrado ponente para declarar fundado este agravio, porque está acreditado que no tuvo la oportunidad el actor de ofrecer sus argumentos de defensa, por lo cual siento yo que se violó su garantía de derecho de audiencia. Y es por eso que en esta ocasión yo estaría de acuerdo con el proyecto que presenta el ponente. Entonces, si no tenemos más intervenciones, adelante, señor magistrado. Solamente para hacer una reflexión sobre la que usted de mencionar, presidente, en relación con el artículo 54 y el 61 de los estatutos de Morena. Me parece que es evidente cómo se consigna aquí el derecho de audiencia y defensa para la militancia, y en el 61 de manera específica se señala que cómo se debe notificar a las partes, precisamente el emplazamiento. Sin embargo, justamente lo que he sostenido en la reflexión que compartía al inicio es que quien viene aquí como enjuiciante fue ajeno a esa relación procesal, y entonces pues creo que no es el supuesto exacto de lo que tutelan estos preceptos de Morena. Por tanto, yo creo que en este caso sí debe regirse el tema por la notificación realizada por estrados, y que le operó la publicidad justamente del escrito. Por tanto, insisto, yo creo que este agravio debería declararse infundado, y de aprobarse en sus términos la propuesta, pues anuncio que formularía un voto particular al respecto. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Señor quiere opinar o me permite nada más? Bueno, adelante. Sí, yo entiendo el punto que usted está poniendo sobre la mesa, pero resulta muy claro que si estas personas presentan una queja porque supuestamente esta asamblea se llevó mal, o sea, resulta un poco raro que no se notifique personalmente a la persona que resulta ganadora en este procedimiento, y a las otras dos personas sí se les hace la notificación personal. Entonces creo yo que ahí tendríamos que aplicar la misma regla para todos, pero bueno, ese es mi personal punto de vista. Pero bueno, adelante, señor magistrado. Sí, gracias, presidente. Con el debido respeto del magistrado Oliveros, creo que efectivamente nos presenta un tema de por sí ya novedoso, ¿no? Que incluso, como bien lo comenta, lo hemos discutido en distintas ocasiones en esta sala de plenos. Y creo que es precisamente lo que va a significar el avance que se pueda tener en este tipo de asuntos.
Efectivamente, hay jurisprudencia que nos establece que tratándose de medios de impugnación, las notificaciones por estrados surten efectos incluso para terceros ajenos. Pero llamo la atención que en el caso concreto no estamos ante un medio de impugnación. Sobre los medios de impugnación, tanto la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral como el Código Electoral efectivamente establece que una vez de que se presenta un recurso, un medio de impugnación, la autoridad responsable está obligado a notificarlo, a fijarlo en las cédulas, en los estrados, para conocimiento de los terceros. En el caso concreto no es un medio de impugnación, es un instrumento previsto en el artículo 54 de los estatutos de Morena. Tampoco es queja, es una denuncia. Y dice, el procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa. Creo que es muy claro que no estamos ante un medio de impugnación, sino más bien ante un procedimiento de los que denominamos un procedimiento equiparado a forma de juicio. Es decir, hay una denuncia de ciertos hechos que se consideran contrarios a la normatividad. En un procedimiento normal, como lo establecen los estatutos, el partido estaba obligado a hacer del conocimiento de los interesados sobre la existencia de ese procedimiento, precisamente para que acudiera a defender sus intereses. Máxime que, como ya lo señalé, concluyó con la privación de un derecho ya adquirido en una asamblea municipal. Si privar a un derecho político se va a garantizar con una simple notificación por estrados, insisto, estaríamos vulnerando la garantía de audiencia que está debidamente consagrada en el artículo 54 de sus propios estatutos, e incluso en el artículo 48 de los estatutos claramente establece en el inciso C que el partido Morena se compromete a respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento. Este es un mandato constitucional, y en un mandato constitucional, yo respeto mucho la opinión, pero creo que debe generarse con el debido conocimiento de un procedimiento seguido en forma de juicio. Respeto la opinión, pero sostendría también el proyecto. Muchas gracias. Entonces, tomamos la votación, por favor, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. En contra del proyecto, anunciando que no acompañaré la propuesta y en consecuencia emitiré un voto particular. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado presidente, el proyecto de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 116 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 116, diagonal 2017, se resuelve: primero, es procedente el juicio promovido por Rufino Soriano García. Segundo, se revoca la resolución reclamada para los efectos precisados en la resolución. Ahora le voy a pedir, por favor, a la licenciada secretaria Mabel López Rivera que dé cuenta conjunto con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 108 de este año, turnado la ponencia al señor magistrado doctor José Olivero Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con la clave JDC 108-2017, promovido por Jesús Hernández Tea, en contra del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sobre el proceso interno local del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en contra del acuerdo de 22 de marzo del año en curso, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena en el expediente CNHJ-83-2017. Respecto al primer acto mencionado, se propone sobreseer el juicio ciudadano al actualizarse la figura de la preclusión, en virtud que el actor presentó contra dicho dictamen recurso de queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Morena, el 1 de marzo del año en curso, el cual fue radicado en el índice de ese órgano partidista con la clave 83-2017.
mismo que fue resuelto mediante acuerdo de 22 de marzo de la presente anualidad, que aquí también se está combatiendo. En ese sentido, se entiende que el actor ya agotó su derecho de acción contra el multialudido dictamen, por lo que se encuentra impedido legalmente para accionar la jurisdicción de este Tribunal Electoral respecto de tal acto, por ya haberlo hecho ante el órgano partidario. Consecuentemente, resulta inviable entrar al fondo de sus alegaciones vertidas en contra del dictamen en comento, pues de lo contrario se estaría permitiendo que se inste en segunda ocasión un medio de impugnación en contra del mismo acto impugnado y en contra del mismo órgano político responsable, es decir, de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. Respecto al segundo acto relativo al acuerdo de 22 de marzo del año en curso emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, en el expediente de queja 83-2017 no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia, por ende se propone entrar al fondo de las alegaciones vertidas por el inconforme en contra del mismo. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio referente a la falta de fundamentación y motivación hecho valer por el inconforme, porque a consideración del quejoso se sobreseyó su recurso de queja por las causales de frivolidad y falta de interés jurídico sin fundamentación y motivación alguna. Pues tal y como se razona en el proyecto, si bien la Comisión de Honestidad y Justicia denominó al acuerdo como de sobreseimiento y transcribió las causales señaladas que le invocó la Comisión Nacional de Elecciones, en ningún momento la primera de las mencionadas las actualizó, sino que realizó un pronunciamiento de fondo respecto a la queja planteada y el acto impugnado. Por otro lado, el inconforme se duele de la indebida fundamentación y motivación de convalidar el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno local del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo que dicho órgano electivo carece de facultades para elegir a los candidatos mutuo propio, en el caso al candidato a la presidencia municipal de Coaxacualcos, Veracruz. El agravio referente a la indebida fundamentación y motivación también se propone declararlo infundado, porque como lo afirmó la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena al resolver, se llega a la conclusión que el dictamen sí tiene fundamentos y motivos válidos, pues están sustentados en el numeral 46 del Estatuto de Morena, que le otorga a la Comisión Nacional de Elecciones, como órgano electoral de Morena, valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a precandidatos y elegir al idóneo. Por lo que, tal y como lo sustentó el órgano jurisdiccional de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto sí constaba con la facultad de designar un solo precandidato y en consecuencia fue designado un solo candidato. Facultad que, como se razona en el proyecto, debe de tenerse como de carácter discrecional para determinar de entre los aspirantes quienes cuentan con el perfil idóneo para ser designados como candidatos, en el caso a presidente municipal en el municipio de Coaxacualcos, Veracruz. Lo que es acorde también, como lo sustentó la responsable, al principio de autodeterminación de los partidos, contemplado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, a favor de los institutos políticos dentro de sus asuntos internos, entre los cuales se encuentra el determinar los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. En ese tenor, la designación directa efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, tal como se concluyó en el acuerdo impugnado, no afecta en forma alguna preceptos legales o constitucionales, por lo que se propone confirmar el acuerdo impugnado recaído en la queja 83-2017 dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor magistrado. ¿Tiene alguna consideración que hacer al respecto? Muchas gracias, presidente. Sí, señores magistrados, se les hace esta propuesta en el JDC 108-2017 partiendo de una premisa. Aquí hay dos actos destacados. Por una parte, se está inconformando el enjuiciante contra el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sobre el proceso interno local en el estado de Veracruz y el acuerdo de sobreseimiento con la clave BER 08317 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Es decir, aquí, y esa es la propuesta y el punto de vista que se pone en el proyecto, estimo que ya se ejerció una vez el derecho de acción contra el dictamen y por tanto debe sobreseerse toda manifestación o agravio ya contra ese dictamen, porque precisamente ya se hizo uso de la instancia partidista antes de venir aquí en el juicio ciudadano.
En cuanto hace al juicio ciudadano, que sí propongo que se estudie de fondo, partimos también de, como en otros asuntos que ya hemos resuelto, que aunque formalmente le denomina sobreseimiento a lo que resuelve la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en realidad lo que hace, por una falta de técnica jurídica, es que transcribe incluso causales de improcedencia que no tienen nada que ver con el estudio del fondo de los planteamientos, y concluye con un sobreseimiento. Sin embargo, ese supuesto sobreseimiento no es tal, porque es un verdadero estudio de fondo donde se aducen razones que, aunque son mínimas, en el proyecto se propone, como ha sido ya un criterio adoptado también por la mayoría en este tribunal, que corresponden a una facultad discrecional, en el entendido de que puede optarse por una pluralidad de opciones, simplemente señalando de manera puntual por qué se considera así, y que corresponde justamente al ejercicio de atribuciones del órgano partidista. De manera que, para no abundar en toda esta doctrina que hemos citado y que se consigna puntualmente en los proyectos, señores magistrados, se propone sobreseer el juicio y, por la otra, confirmar el acto impugnado. Muchas gracias. ¿Deseas alguna participación, magistrado Javier Hernández? Sí, brevemente solo reiterar lo que ya hemos venido discutiendo en la sesión pasada y en esta, precisamente que voy a acompañar el sentido del proyecto que nos presenta el magistrado Oliveros, por lo que refiere a confirmar el acto de la comisión resolutora. Efectivamente, comparto su criterio, incluso así lo sostuve en el proyecto que anteriormente discutimos del mismo partido, referente a las candidaturas a presidencias municipales, de que se cumple con la garantía de fundar y motivar el acto. De manera débil, pero sin embargo es el ejercicio de una facultad discrecional. En esa medida está debidamente cumplida la garantía constitucional de incita. Simplemente reiterar que me apartaría en lo referente al transitorio primero por el tema del sobreseimiento, ya desde que mi punto de vista la preclusión es una figura procesal que en este caso no sería observable, dada la vinculación que existe entre los actos, el primer acto, la resolución y precisamente en el JDC. Entonces creo que a ningún fin práctico nos conduciría el sobreseimiento. Por estas razones ya conocen el sentido de mi voto. Bueno, pues finalmente solo me resta decir que, siendo congruente con mi postura, yo sí estoy en contra del proyecto. Estoy en contra de que se sobresea y de que se confirme el acuerdo impugnado, porque sigo insistiendo en que los dictámenes no se encuentran debidamente fundados y motivados, y creo yo que sí es necesario que se analice a fondo estas circunstancias con base en el propio reglamento del partido Morena. Y desde mi punto de vista creo que sí, lo procedente era revocar la resolución impugnada y revocar el dictamen. Entonces, atendiendo a lo siguiente, le pediría por favor, señor secretario, que tome la votación respecto al proyecto y respecto a los resolutivos, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto, con un voto particular respecto al resolutivo primero. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto en sus términos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En contra del proyecto y en contra de los resolutivos. Magistrado presidente, el proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 108 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos. Y en cuanto al resolutivo primero, ha sido aprobado también por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández. El resolutivo primero fue votado en contra, por mayoría. Sí, por mayoría. El segundo es el que se aprobó. En general ha sido aprobado por mayoría, usted vota en contra. Ahora, en cuanto al resolutivo primero, ha sido rechazado. Adelante, señor magistrado. Es que me parece que en la votación general, si se vota en contra, ya por tanto se está en contra de todos los resolutivos, ya no hay que hacer esa precisión. O sea, ya es el resolutivo general, la votación general es de que se está en contra, y solamente el magistrado Hernández haría la particularidad.
el voto en contra en cuanto al resolutivo primero. Adelante. Ok. Pues así quedaría la votación, magistrado presidente. Entonces se rechaza el primero. Exactamente. En consecuencia, en el juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, número 108, diagonal 2017, se resuelve. Se confirma el acuerdo impugnado recaído en la queja número BER 083, diagonal 2017, dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Ahora le pido, por favor, secretario general de Acuerdos, que dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta de manera conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 134, 137, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167 y 170, todos de este año, turnados a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, formados con motivo de las demandas interpuestas por diversos ciudadanos y ciudadanas a fin de controvertir la selección de candidaturas de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz, respectivamente. En los proyectos se propone declarar improcedente el conocimiento vía per saltum o salto de instancia de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, debido a que no se surten las exigencias de la figura jurídica en cuestión, y se propone reencauzarlos a los medios de impugnación previstos en su normatividad interna para que sean resueltos por el respectivo órgano de justicia partidario, con la finalidad de que se observe el principio de definitividad, con lo cual se garantiza además el derecho de autoorganización de los citados partidos políticos. En segundo lugar, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 135, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165 y 168, todos de este año turnados a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, promovidos vía per saltum o salto de instancia por diversos ciudadanos y ciudadanas quienes ostentan como aspirantes a diversos cargos de elección popular a fin de controvertir de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional las indebidas designaciones de los candidatos e integrantes de los ayuntamientos en Veracruz. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que no es posible conocer los presentes juicios sin antes agotar los medios de defensa previstos en la normatividad intrapartidista, en virtud de que no se colman los requisitos necesarios para conocer en la vía salto de instancia. En esa medida, en los juicios de cuentas se propone declarar la improcedencia de los mencionados juicios ciudadanos y reencauzarlos a las instancias partidistas correspondientes, dado que el agotamiento del mismo no implica una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio que se traduzca en una afectación material o jurídica de imposible reparación, en virtud de que aún existe tiempo suficiente para agotar la instancia partidista, es decir, el juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, tomando en consideración que el registro de candidatos ante los consejos municipales del organismo público local electoral de Veracruz concluirá el próximo 25 de abril del año en curso. Ahora, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 120 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, formado con motivo de la inconformidad promovida por Verónica Álvarez Hernández por su propio derecho en contra de la designación de Alma Leticia Venegas Reyes como candidata a presidenta municipal de Nogales, Veracruz, por el Partido Acción Nacional. Ello pues asegura le afecta en su aspiración a la candidatura a presidenta por ese municipio y su pretensión es que se declare nula la elección de tal persona por no cumplir el perfil necesario. En principio, en el proyecto se precisa que si bien la actora en su inconformidad no señala de manera específica a la autoridad responsable, sí es posible advertir que reclama la designación de una candidatura a presidenta municipal del Partido Acción Nacional. En este asunto se propone la improcedencia del juicio conforme a los artículos 377 y 402, último párrafo del Código Electoral Local, en virtud de que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza, pues como se razona a detalle en el proyecto, la afectación alegada no justifica la excepción al principio de definitividad, ya que la razón expuesta por la actora no resulta inminente y no genera el riesgo de extinguir en forma definitiva la pretensión de participar como candidata a presidenta municipal por el Partido Acción Nacional, ya que el agotamiento previo que debió realizar de la cadena impugnativa intrapartidista no implica una merma extinción de su derecho sustantivo, puesto que la pretendida reparación del ejercicio de su derecho a ser votada, de llegar a ser procedente, sería jurídica y materialmente factible. En consecuencia, al incumplir la actora con el principio de definitividad del acto controvertido,
el presente medio de impugnación resulta improcedente. Por ello, se propone su reencauzamiento a juicio de inconformidad para que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional emita la resolución que corresponda conforme a sus estatutos y reglamento de selección de candidaturas a cargos de elección popular en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de que reciba la totalidad de las constancias atinentes del expediente en que se actúa. Ahora, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 139, 142, 151, 154, 157, 160, 163 y 166, todos de este año, turnados a la ponencia del magistrado presidente, promovidos por diferentes ciudadanos quienes ostentan como candidatos a varios cargos edilicios de diversos municipios del estado de Veracruz y que vienen impugnando la designación de las y los candidatos a ediles para el proceso electoral local 2016-2017 en el estado de Veracruz, emitida por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional a no haber sido aprobados sus registros respectivos. En los proyectos se propone declarar la improcedencia intentada por las y los promoventes y en consecuencia el reconocimiento a juicio de inconformidad para que sea la autoridad intrapartidaria quien conozca en primera instancia. Esto, al no actualizarse la figura de per saltum o salto en instancia, pues no se agotó el principio de definitividad para conocer de manera directa la impugnación, a no advertirse alguno de los supuestos de procedencia de esta figura, sino que por el contrario existe un órgano partidista constituido debidamente y una vía idónea y eficaz para resolver al interior del partido las controversias planteadas por las y los actores para la plena restitución de los derechos que aducen les fueron vulnerados. Máxime que las condiciones de temporalidad del proceso electoral posibilitan que dicha instancia interna resuelva el medio de impugnación y una vez agotada de persistir la inconformidad, las y los actores acudan a esta autoridad jurisdiccional para que conozca de forma ordinaria su medio de impugnación, pues existe tiempo suficiente para agotar la cadena impugnativa. Por tanto, lo procedente es reencauzar la demanda a juicio de inconformidad para que sea la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional la que resuelva conforme a sus atribuciones en un término de 3 días naturales a partir de que se reciban las constancias, a fin de no vulnerar el derecho fundamental de los actores establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, doy cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 133 y 136 de este año, turnados a la ponencia del magistrado presidente, promovidos vía per saltum o salto de instancia por Marisa Corro Cobos, en su carácter de precandidata a presidenta municipal del Partido Acción Nacional por el municipio de Cocoatzincla, Veracruz, y por Héctor Hernández Hernández como precandidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional por el municipio de San Andrés, Tlalnehuayocan, Veracruz, respectivamente. En ambos juicios ciudadanos se impugna el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual se designan a los candidatos e integrantes de los ayuntamientos que registrará dicho instituto político en el estado de Veracruz con motivo del proceso electoral local 2016-2017. Los actores promovieron idénticas demandas ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y posteriormente ante este Tribunal Electoral, por lo que al advertir de oficio que se actualiza la figura de la preclusión, en los proyectos se propone desechar las demandas presentadas por ambos promoventes directamente ante este tribunal, por ser esta la interpuesta en un segundo momento, agotando con ello su derecho a impugnar por segunda ocasión los mismos actos. Respecto de las demandas de juicio ciudadano presentadas por ambos promoventes ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se propone declararlas improcedentes y reencauzarlos a juicios de inconformidad entre la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. Lo anterior porque se estima que sus argumentos son insuficientes para actualizar la figura de per saltum o salto de instancia, aunado que existe la posibilidad y el tiempo suficiente para que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional resuelva las controversias planteadas. Ahora, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 145 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente, presentado vía per saltum o salto de instancia por Irene Chávez García, quien se ostenta como precandidata propietaria a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, por el PRD, quien controvierte la designación de Evangelina Portillo Nava como candidata a la presidencia municipal de dicho municipio. En el proyecto se propone declararlo improcedente y reencauzarlo a juicio de inconformidad ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior porque se estima que sus argumentos son insuficientes para actualizar la figura del per saltum, aunado que existe la posibilidad y el tiempo suficiente para que la Comisión Nacional Jurisdiccional de ese instituto político resuelva la controversia planteada, ello dentro de un plazo de 3 días naturales contados a partir del día en que se reciba la totalidad de las constancias atinentes, y hecho lo anterior,
informe a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes. Finalmente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 169 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente, promovido por Abraham Heriberto Soto Cid, quien se ostenta como precandidato propietario de la presidencia municipal del Ayuntamiento de Jico, Veracruz, en contra del dictamen y o acuerdo de resolución propuesto por la Comisión de Candidaturas y aprobado por el 8º Pleno Extraordinario Electivo del 9º Consejo Estatal del PRD, para elegir candidatos y candidatas a las 70 presidencias municipales que le corresponden al PRD dentro del convenio de coalición Contigo el Cambio Sigue, aprobado el 25 de marzo del año en curso. En el proyecto se propone declarar improcedente la solicitud vía per saltum o salto de instancia, declarar sin efectos el desistimiento, desechar de plano el juicio ciudadano y, en consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática sustanciar y resolver el recurso intrapartidista. Ello toda vez que se estima que los argumentos del actor son insuficientes para actualizar la figura del per saltum, a no que existe la posibilidad y el tiempo suficiente para que la Comisión Nacional Jurisdiccional de ese instituto político resuelva la controversia planteada en el recurso intrapartidario presentado por el actor. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Pregunto a los magistrados si tienen alguna intervención que hacer, si no pasaríamos a la votación. Adelante, señor magistrado. Bien, nada más para generar la congruencia de la votación que hemos venido realizando en anteriores sesiones, simplemente comentar que en relación al JDC 120, 135, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165 y 168 de este año, toda vez que se está proponiendo un plazo de 5 días para que la Comisión Jurisdiccional Electoral, la Comisión Jurisdiccional, el órgano jurisdiccional de Acción Nacional resuelva el medio intrapartidista, simplemente decir que estaría en contra de este resolutivo, dado que hemos venido resolviendo que son 3 días para que resuelva. Entonces, salvo esta situación, estaría a favor de lo demás que resuelve el proyecto. Señor magistrado José Luis Ruiz. Sí, gracias, presidente. Me gustaría expresar algunas consideraciones respecto de los juicios ciudadanos 133 y 136, turnados a la ponencia del magistrado presidente. Justamente aquí comparto que se determine la improcedencia y desechamiento del segundo medio de impugnación presentado ante este tribunal, porque los actores agotaron previamente su derecho a impugnar el acto en materia de estos juicios y por tanto opera la preclusión y subsiste el presentado en forma primigenia. También comparto que no se actualiza la exigencia jurídica para estudiar las pretensiones de los recurrentes vía salto de instancia, por lo que es procedente el reencauzamiento que se está ordenando. Y en este sentido también, para ser congruente con lo que he venido sosteniendo en las últimas sesiones públicas, estimo que el plazo de 3 días propuesto en los proyectos resulta insuficiente, tomando en cuenta que la autoridad partidista debe hacerse de las constancias y elementos necesarios para tomar una determinación conforme a derecho, lo que puede requerir de un plazo más amplio para que esto se pueda llevar a cabo y nos lleguen expedientes que, cuando en su caso sean impugnados, podamos contar justamente ya con las constancias partidistas. En este tema también anuncio que me apartaría de estos juicios en cuanto al plazo. En lo que se refiere, y para no ser también redundante, voy a agrupar mi participación respecto de los JS 139, 142, 151, 154, 157, 160, 163 y 166 de la ponencia del magistrado presidente, así como el 149, 152, 155, 158, 161, 164 y 167, turnados a la ponencia del magistrado Hernández. Los asuntos de la cuenta corresponden a 16 juicios ciudadanos en diversos municipios de la entidad,
en donde se registraron aspirantes a candidatos a ediles por el Partido Acción Nacional. Como ya hemos resuelto en otros asuntos, también se trata de inconformidades contra la decisión interna de ese partido sobre la postulación de candidaturas a un cargo de elección popular y donde no agotan la instancia de solución de conflictos prevista en las normas internas del partido. Comparto y coincido plenamente que las demandas promovidas mediante salto de instancia no tienen razones suficientes para acoger justamente la excepción al principio de definitividad, pues las condiciones del proceso electoral posibilitan que ésta se agote. De ahí que lo procedente sea declarar la improcedencia del salto de instancia y de los medios por falta de definitividad y firmeza. Ahora bien, en este caso creo que todas las propuestas van en el mismo sentido, salvo el tema de los plazos para resolver que se le están dando a los partidos, en el que, insisto, para ser congruente con mi posición, también propondría que se siguiera el criterio de 5 días, justamente para permitir una una justicia partidaria pronta, expedita e integral. Ahora bien, no sé si hay alguna participación o sigo con los otros asuntos. Okay. En el JS 135, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165 y 168, debo señalar, señores magistrados, que queda de manifiesto que hay algunas consideraciones que desde mi perspectiva los ciudadanos que se ostentan como aspirantes a diversos cargos de elección popular controvierten indebidas designaciones, que a su juicio son indebidas designaciones. En este sentido, creo que también se actualizan los requisitos, mejor dicho, existe la posibilidad de que la controversia que plantean sea resuelta todavía por los partidos políticos en ejercicio de su derecho de autoorganización y por tanto, en este caso considero que también, con la salvedad que he mencionado en los demás asuntos, debe reencauzarse a la instancia partidista. Ahora bien, el caso del JS 137 sí es diferente, porque en este caso fue promovido por Marjorie Oropesa Núñez, quien se ostenta como aspirante a candidata a presidenta municipal de Aguadulce, Veracruz, en contra de actos y omisiones cometidos por diversos organismos del PAN, teniendo como acto culminante la declaración de validez del proceso interno de Veracruz. En el asunto de referencia se destaca que no procede el conocimiento de este tribunal porque existe un medio de impugnación partidista y que en el caso resulta procedente el salto de instancia. De ahí que coincido con el proyecto y sí, también en este caso, perdón, magistrado, el único diferendo sería el tema del plazo que se está dando para resolver, en el cual, y en todos los casos que lo he mencionado, formularía el voto concurrente respectivo. Muchas gracias. Sí, finalmente creo que siendo congruentes con los términos y los plazos, el magistrado Gillo también estaría en contra del tercer resolutivo en los juicios ciudadanos número 120, 135, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165 y 168, dado lo próximo ya del proceso de registros. Bueno, para no ser más extenso, creo que con lo demás estaré yo a favor. Entonces, le pido que por favor tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos los proyectos, con excepción del resolutivo terceros de los JDC 120, 135, 147, 150, 153, 156, 159, 162,
165 y 168 por las razones que ya externé hace un momento. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de todos los proyectos, con excepción del resolutivo en el que se consigna el plazo de 3 días, en el que estimo que por las razones vertidas debería ser de 5, y el cual pues votaré en contra. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor de todos los proyectos, con excepción del resolutivo tercero que señala 5 días en los JDC 120, 135, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165 y 168, todos de este año. Magistrado Presidente, en cuanto a los proyectos de resolución de los juicios para protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 120, 134, 133, 136, 137, 139, 145, 49, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69 y 170 han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto a los juicios ciudadanos números 120, 135, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165 y 168 han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al resolutivo primero y tercero, y en cuanto a su resolutivo segundo, ha sido rechazado por mayoría de votos, con el voto en contra de usted y del magistrado Javier Hernández Hernández. Una precisión, creo que es el resolutivo tercero es el que habla de la temporalidad, no el resolutivo segundo, ¿es correcto? Corrijo, con el resolutivo tercero. Es el tercero, no es el segundo. En cuanto a los... Es que hay una variación ahí en los resolutivos del 147, 153, 162 y 157, que sería el resolutivo segundo. Entonces, esa sería la diferenciación entre unos juicios ciudadanos y los otros, que los primeros fue en cuanto al resolutivo tercero, que es el que es rechazado, y en cuanto a los el juicio ciudadano 147, 53, 56, 156 y 162 es en cuanto al resolutivo segundo, que marca el plazo de 3 y de 5 días para la resolución de... Señor magistrado, entonces, si no tiene inconveniente, creo que lo más correcto sería establecer que estamos a favor de todos los proyectos, con la excepción que hacemos el señor magistrado Javier Hernández y su servidor respecto a la temporalidad de 3 días que propone el magistrado José Olivero Ruiz, en el considerando en que se encuentre, porque creo que ese es el punto fundamental. No sé si están correcto para que esté quede precisado. Sí, creo que es lo mejor. Yo por eso hice la diferenciación en los juicios de usted y del magistrado Hernández, para separar, justamente porque los resolutivos son distintos, el número resolutivo. Entonces, para que no haya esa equivocación, creo en cuanto a la temporalidad, el sentido de la votación sería nada más en cuanto a la temporalidad. El resolutivo que se refiere a la temporalidad. Gracias. Bueno, ya una vez que ha quedado precisado, en consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 134, 149, 152, 155, 158, 161 y 164, todos de este año, se resuelve: es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, debido a que no se surten las exigencias de la figura jurídica del per saltum. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN en funciones de Comisión de Justicia, para que efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones, emita la resolución que el derecho proceda. Tercero, se concede a la citada Comisión Jurisdiccional en funciones de la Comisión de Justicia un plazo de 3 días naturales a partir de que reciba la totalidad de las constancias para dar cumplimiento. En el juicio ciudadano número 150 diagonal 2017 se resuelve: es improcedente conocer en la vía per saltum o salto de instancia el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, con el fin de que resuelva la demanda en los términos que ya se ha señalado. En el juicio ciudadano número 156 de 2017 se resuelve: es improcedente conocer vía per saltum el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral
del PAN en funciones de Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN a fin de que resuelva la demanda en los términos ya señalados, que esto es de 3 días. En el juicio ciudadano número 159, diagonal 2017, se resuelve. Primero, es improcedente conocer vía per saltum o salto de instancia el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano, juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN a fin de que resuelva la demanda en el término de 3 días. En el juicio ciudadano número 168 de 2017 se resuelve. Es improcedente conocer en la vía per saltum el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN a fin de que resuelva en los términos ya señalados de 3 días. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 120 de 2017 se resuelve de igual manera. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Verónica Álvarez Hernández. Segundo, se reencausa el presente medio de impugnación a juicio de inconformidad previsto en la normativa interna del Partido Acción Nacional para los efectos ya precisados y que se resuelva dentro del término de 3 días. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 135 de 2017 se resuelve. Es improcedente conocer vía per saltum o salto de instancia el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano, juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de Comisión de Justicia a fin de que resuelva la demanda promovida en el término de 3 días. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 165 de 2017 se resuelve. Es improcedente conocer vía salto de instancia el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano, juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de Comisión de Justicia con el fin de que resuelva la queja promovida por los sectores en el término de 3 días. En los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 139, 142, 151, 154, 157, 160, 163 y 166 de este año se resuelve. Son improcedentes los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausan los presentes juicios ciudadanos a inconformidad previstos en los estatutos del Partido Acción Nacional para que sean resueltos en el término de 3 días. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 137, diagonal 2017, se resuelve. Es improcedente el juicio ciudadano, es improcedente la vía per saltum planteada y se reencausa el medio del presente medio de impugnación a juicio ciudadano para la protección de los derechos partidarios del militante ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI para que, conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en derecho procede y se concede a la citada Comisión Nacional de Justicia Partidaria un plazo de 3 días naturales a partir de que resuelva la totalidad de las constancias para dar cumplimiento a lo resuelto. Por lo que hace al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 145 de 2017 se resuelve. Es improcedente conocer vía per saltum el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa este medio de impugnación ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para que, conforme a su competencia y atribuciones, resuelva de conformidad con lo expuesto en esta resolución dentro del término de 3 días. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 169 de 2017 se resuelve. Primero, es improcedente conocer vía per saltum el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Abraham Heriberto Soto Cid. Segundo, se deja sin efectos jurídicos el desistimiento presentado por el accionante. Tercero, se desecha el juicio ciudadano. Cuarto, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática dar cumplimiento al ordenado por este tribunal en el término de 3 días. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 170 de 2017 se resuelve. Es improcedente conocer en la vía per saltum el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano, juicio de inconformidad. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD para que en el ejercicio pleno de sus atribuciones resuelva la inconformidad y notifique la determinación que emita en términos de su normatividad en un plazo de 3 días naturales, contados a partir del día siguiente, a partir del día en que reciba la totalidad de las constancias que integran el expediente. En el juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 133 y 136 diagonal 2017 se resuelve. Se desechan las demandas presentadas ante este tribunal debido a que operó la figura jurídica de la preclusión. Segundo, son improcedentes los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos debido a que no se surten las exigencias de la figura jurídica del per saltum. Tercero, se reencausan los presentes juicios ciudadanos a juicios de inconformidad previstos en los estatutos del Partido Acción Nacional.
que los cuales deberán resolverse dentro del término de 3 días naturales a partir de que reciban las constancias. Así, señores magistrados y público en general, al haber agotado ya todo el análisis y resolución de los asuntos que fueron objeto de esta sesión pública, siendo las 20 horas con 23 minutos de este día, se da por concluida la misma. Muchas gracias.